unos versículos los cuales nos tienen que hacer reflexionar y despacio cada uno de nosotros. El título que yo le he puesto a la predicación de hoy es el propósito para este nuevo curso. Estamos en plan de vacaciones, llega septiembre, empieza el curso escolar de los niños, también se empieza a retomar ya todas las actividades de la iglesia. Hay una frase muy conocida, la cual dice: siempre he sabido que la vida tiene un propósito para mí. Solo espero descubrirlo antes de que se me acabe la vida. Esa frase resume a la perfección la sensación de millones de personas que todos los días están buscando, diríamos sí, cuál es el propósito de su vida. Para una gran parte de la humanidad, el propósito de su vida es ser feliz, bienestar, buen trabajo, satisfacción personal, buena cartera de billetes, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo me hago, y también os la hago extensiva a todos vosotros: ¿los propósitos de un creyente son estos mismos? ¿Los propósitos de un creyente son estos mismos? ¿Cuáles son los propósitos para los que tenemos una nueva vida en Cristo? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Esta es la pregunta que en esta mañana voy a intentar responder según lo que nos enseña la palabra de Dios. Si eres de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro propósito a la luz de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Para ello nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a ir a Romanos, al capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos muestra, hermanos, el propósito de tu nueva vida en Cristo. Y esta mañana hemos cantado Gloria a Dios. Esa es nuestra misión, glorificar a Dios en todo momento. ¿Y cómo puedo glorificar a Dios? Pues en esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos presenta dos maneras en las que él glorificó a Dios. Dos maneras en las que glorificó a Dios. La primera, glorificó a Dios cuando entregó su vida a él, versículo 1, y glorificó a Dios cuando uno no es moldeado por el mundo, sino que somos moldeados por Cristo. No olvidemos, hermanos, que el propósito de la nueva vida en Cristo es glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorifico? Pues lo glorifico en el momento que entrego mi vida a Él. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El texto comienza así que, o por consiguiente en otras traducciones. Con ello, ¿qué es lo que estamos viendo aquí?
pues estamos viendo que el Pablo está conectando los 11 capítulos primeros de Romanos con los 4 restantes para llegar a los 16. Es decir, vamos a ver la división entre lo que es la doctrina y la práctica. La práctica es la cual tenemos que llevar a cabo. Y para ello tenemos que comprender y aceptar las maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y esa salvación que murió en la cruz por ti y por mí. Dicho, Pablo conecta estos 11 capítulos anteriores, los cuales nos va a expresar qué es lo que ha expuesto anteriormente, y recordemos que para ello vamos a ir también a Romanos capítulo 1. También hay que decir que la iglesia de Roma no fue establecida por Pablo ni por Pedro, ni ningún otro apóstol, por lo cual los creyentes de Roma pues aún no habían recibido ese beneficio de la predicación o la enseñanza de ellos. Y Pablo quería remediarlo con una visita, la cual hasta ese momento no había sido posible. En otras ocasiones sí lo hizo, y un paréntesis, y Samuel el otro día, pues cuando estaba en Roma, nos mandó una foto de la prisión donde estuvo Pablo y Pedro, estuvieron en la cárcel. Hasta ese momento había ocasiones, había circunstancias, los cuales pues se lo habían impedido. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Debido a estas circunstancias, Pablo escribe de su puño y letra un tratado monumental para establecer esa verdad. El aroma que desprende la carta de Romanos es el aroma a las buenas nuevas de salvación, a las que Pablo se refiere en total de 6 maneras distintas, como el bendito Evangelio, las buenas nuevas bienaventuradas, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del Hijo de Dios y las buenas nuevas de la gracia de Dios. Como sabemos, comienza en el capítulo 1, termina en el capítulo 16, los versículos 25 y 26, con la buena noticia que es el Evangelio, como vimos la semana pasada. Capítulo 1, los versículos del 1 al 7, Pablo expone 7 aspectos de las buenas nuevas en Jesucristo. Capítulo 1, los versículos del 8 al 15, Pablo abre... Vemos como Pablo abre su corazón y les muestra quién él es. Versículos 16 y 17, que los vimos la semana pasada, lo cual dijimos que era una sinopsis o síntesis del libro de Romanos. Y Pablo continúa mostrando hasta el 3:20 la situación en la cual se encuentra la humanidad, la realidad a la que se enfrentan los que no son salvos y no han depositado su fe en Cristo. Vimos también y leímos el versículo 18, la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez que hemos visto, se puede decir, una vez que se ha detectado la enfermedad, el apóstol le muestra la cura. Lógico,
Si no sabemos la enfermedad que tiene, no va a buscar la cura. En la Biblia, hermanos, encontramos muchísimos ejemplos de este proceso. En primer lugar, vemos que hay que exponer la realidad o el problema para después presentar la solución. Para ello tenemos un ejemplo de Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, los versículos del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Lucas 3, versículos 7 al 9. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Y qué fue lo que contestó las personas, la gente en aquella ocasión? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Volviendo a Romanos capítulo 3, versículo 20, y a partir de este texto, Pablo va a presentar una serie de soluciones al problema eterno. Y solo sabemos nosotros que el problema, que solo la solución se encuentra en Dios, quien en su gracia, hermano, justifica al pecador creyente por medio de la fe en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, la obra de Dios no queda concluida con la justificación, sino que todos los justificados experimentan santidad en su vida personal. Y la santificación, dice Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos cómo termina mostrando la obra de Dios por medio de la restauración. Hermanos, un propósito: tenemos que glorificar a Dios. Dice que Él no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hermanos, después de exponer las buenas nuevas de salvación, como Dios nos salva de la condenación, Pablo acaba estos 11 capítulos con 4 versículos que son increíbles. 4 versículos que nos tienen que hacer recapacitar: oh profundidad de riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, qué precioso, qué precioso. Vemos que tras revelar la obra de Dios a través de Cristo, Pablo acaba aquí con una doxología en estos 4 versículos. Un estadillo a la alabanza de Dios. Alaba la soberanía de Dios. Alaba la integridad de Dios. Alaba la generosidad de Dios. Alaba la incomprensibilidad del plan de salvación de Dios para su pueblo. Y ante esto, hermanos, ¿qué es lo único que podemos decir nosotros como hijos de Dios? A ti sea la gloria para siempre. Amén. Por eso, hermanos, el capítulo 12, Pablo les muestra
cómo debes de dar gloria a Dios. ¿Quién se merece toda la gloria? ¿Quién se lo merece? Solo Dios, hermano. Y la respuesta de glorificar a Dios es cuando hay un corazón agradecido para glorificar a Dios. Por lo tanto, pasamos ya de la doctrina, de la doctrina a la práctica. ¿Y sabéis qué? Que hay un buen ejemplo y nos tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene que llevarnos a la acción con palabra de Dios, y la palabra de Dios nos tiene que mover a tomar decisiones y a actuar y llevarla a cabo. No podemos ser parásitos los hijos de Dios. Por eso, hermanos, teniendo esto en mente, Pablo les dice: os ruego. Es importante, hermano, que seamos conscientes del texto que estamos viendo. Un ruego o una exhortación. Pablo está exhortando aquí a los hermanos de Roma a mostrar su gloria a Dios. Y es una acción, y esa acción está dirigida a los hijos de Dios, a las personas que han nacido de nuevo, a aquellos que tienen una nueva vida en Cristo. Hermano, cuando uno está en Cristo, tenemos capacidad para obedecer este mandato que nos deja Pablo aquí. Si eres hijo de Dios, no hay excusa, hermano. No tenemos excusas los hijos de Dios. Este texto que estamos leyendo es para ti y para mí. Pablo continúa expresándole cuál debe ser la motivación que tiene que tener el creyente. Y el propósito que tenemos que tener es el de glorificar. Por eso dice la palabra de Dios: por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Pablo la ha mostrado en los 11 capítulos anteriores. La justicia de Dios, Romanos 3, 21. La gracia de Dios, Romanos 3, 24. El amor de Dios, Romanos 8, 38 y 39. La fidelidad de Dios. Hay un libro que se titula El mensaje de Romanos y dice el autor, que no me acuerdo ahora mismo: las misericordias de Dios es el mayor incentivo para llevar una vida santa. La gracia de Dios, lejos de alentar y tolerar el pecado, es fuente y fundamento de una conducta justa y recta. Pero nos podemos preguntar: ¿cuál es la mayor misericordia de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la mayor misericordia de Dios? Jesucristo. Jesucristo, quien nos justifica. Jesucristo, quien Dios puso como propiciación. Jesucristo, por quien tenemos paz para con Dios. Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Jesucristo, por quien recibimos gracia de Dios. Jesucristo, quien es nuestro abogado para con Dios. Jesucristo, quien Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo, el Cordero inmolado. Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Jesucristo, cuya sangre nos limpia y quita el pecado. Jesucristo, quien llevó nuestras enfermedades, quien cargó por nuestros pecados. Jesucristo, quien nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Isaías 53, del 4 al 6. Jesucristo, quien fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Jesucristo, en quien cayó el castigo por nuestra paz. Jesucristo, en quien ha sido sanadas nuestras heridas.
Jesucristo en quien cayó en la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo quien murió por nosotros. Jesucristo por quien vivimos y para quien vivimos. Y ahora voy a hacer 3 preguntas. ¿Somos conscientes de la misericordia de Dios a través de Jesucristo? ¿Dónde está la motivación en tu vida? Pensar en la misericordia de Dios nos lleva a los creyentes a que el propósito de nuestra vida sea la de glorificar a Cristo. Pues si es así, y debe de ser así, sigue diciendo Pablo: presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos encontramos aquí ante un mandamiento claro: presentar. Al oír esta palabra, los creyentes de Roma le venía la acción del sacerdote de colocar esa ofrenda en el altar para cubrir sus pecados. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando entregaba un animal al sacerdote, el sacerdote lo presentaba y lo ponía sobre el altar, y ese sacrificio simbolizaba que esa persona estaba arrepentida de corazón, que era una ofrenda externa, pero representaba una realidad interna. ¿Qué debemos de entregar o rendir a Dios, hermano? Dice la palabra de Dios: vuestros cuerpos. El cuerpo es más que el caparazón físico que tenemos, hermano, donde reside el alma. Es también los miembros del cuerpo, como nos dice Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando habla de los miembros, hace referencia a todas nuestras facultades humanas, por las cuales debe de ser presentado y entregado y rendido a Dios. Pablo le habla a los romanos sabiendo que hay un hombre interior, como dice 2 de Corintios 4, 16. Hermanos, cuando uno ya es de Dios, a este manda ahora que también su cuerpo con todo sea entregado y redimido a Dios. Pero el texto también nos añade: como sacrificio vivo y santo, agradable o aceptable a Dios. Pablo sigue aquí empleando el lenguaje de las ofrendas del Antiguo Testamento. Todos sabemos que había que presentarlo el animal mejor, el más puro, pero también, hermanos, vemos que en el momento que muere nuestro Señor Jesucristo, ya que tenemos el Nuevo Testamento, los sacrificios de animales muertos dejan de ser aceptables para Dios, como ya había sido el Cordero de Dios, había sido ya sacrificado. Los creyentes deben de ofrecerse ellos mismos en sacrificio vivo, con todo lo que son y tenemos como sacrificio vivo. Dice la palabra de Dios: apartados para un propósito especial. Hermanos, los hijos de Dios, cuando la palabra santo, sabemos que estamos apartados para Dios, que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, cuando oímos sacrificio vivo y santo, la entrega de nosotros mismos, lo mejor que tenemos que dárselo a nuestro Señor. Es la única manera en la que podemos darle a nuestro Señor ese culto racional y espiritual verdadero. La adoración, hermano, es más que una canción.
es más que 20 minutos de una reunión un domingo por la mañana. La adoración a Dios es cuando entregamos nuestra vida a Él, nuestra vida entera, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero qué triste, hermano. Solo adoro a Dios, depende de mis circunstancias. Estoy alegre, todo el día cantando. Estoy triste, no le adoro. Los hijos de Dios debemos de adorar siempre al Señor en todas circunstancias. Recuerda, hermano, que el propósito de tu nueva vida en Cristo es glorificar a Dios. ¿Cómo le glorifico? Como hemos dicho, glorifico a Dios cuando le entrego mi vida a Él. Pero Pablo da un paso más todavía y Pablo añade ahora otra manera práctica. Glorifico a Dios cuando soy mordeado por el mundo, cuando no soy mordeado por el mundo, sino por la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le está ordenando que entreguen su cuerpo en sacrificio a Él. Y ahora le añade otro mandato, que no sean moldeados por el mundo, sino por la palabra de Dios. Y es un mandato que tenemos, hermanos. Y este mandato comienza con no os conforméis. Otras versiones dicen, no adaptéis. Pablo en esta se está refiriendo a la idea de estampar y moldear. Y para ello podemos poner el ejemplo de un metal. Un metal lo podemos moldear. Pues Pablo dice que dejemos de que nos moldee el mundo. Un hermano decía, no permitáis que el mundo que os rodea se arregle para meteros en su mundo. Que el mundo no nos moldee. ¿Y qué quiere decir el autor cuando dice la palabra mundo? También la podemos traducir como época o siglo, y hace referencia a la manera de pensar, las ideas que controlan y dominio la época en la cual vivimos. Es decir, ese conjunto de filosofía, esa vida concebida desde el punto de vista humano, que es el que hoy controla todo. Es decir, Satanás está controlándolo todo. ¿Por qué? Porque es el príncipe de este mundo. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, lo sabemos, Satanás está controlando a todas las personas que no tienen a Dios. Incluso intenta a veces con nosotros. Satanás controla todas esas ideas de filosofía, todas esas expresiones que hay. Por ello, hermano, la palabra de Dios en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 y 16, nos dice, Primera de Juan 2, 15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, el mundo no puede moldearnos.
pero es fácil que nos mordee. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando con su idea, con su filosofía y con todo lo que es el ser humano. Televisión, radio, periódicos, libros, internet, Facebook, TikTok, como sea, el Twitter. Nos están bombardeando, hermano. Son tantas cosas y son a veces tan apetecibles. Hay personas que dicen, el dueño de mi destino soy yo y el capitán de mi alma. Hermano, Pablo nos está alertando y nos alerta a que el mundo no nos mordee. A que el mundo no nos mordee, hermano. Pablo se refiere aquí a esa transformación que hemos recibido, hermano, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. La renovación de la mente por medio de la palabra de Dios. Debemos dejar que la palabra de Dios sea la que mordee nuestras vidas, sea la que mordee nuestra mente, la cual es la que produce ese cambio. Por eso, hermano, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, vemos la importancia de la palabra de Dios. ¿Somos conscientes de la palabra de Dios? Por eso tenemos que enfatizar y por eso tenemos que hacer hincapié en predicar la palabra de Dios. Es el medio de salvación que hay para el ser humano. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto, hermano, es lo que nos tiene que ayudar. No a adaptarnos a este mundo, no a seguirle el juego a este mundo, sino todo lo contrario. Si queremos obedecer ese mandato de Dios a través de Pablo, debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos de saturarnos de la palabra de Dios. De ahí la importancia de la predicación, por lo que ella produce en nosotros. Hermanos, no adaptarnos a este mundo, sino transformarnos. Y el versículo 2 de Romanos acaba mostrando ese propósito o ese resultado de no adaptarnos al mundo, sino transformarnos por medio de la revelación. Dice, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo nos enseña cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Por tanto, hermano, recuerda que el propósito de tu nueva vida en Cristo es la de glorificar a Dios. Glorifico a Dios cuando entrego mi vida a Él. Glorifico a Dios cuando no soy moldeado por el mundo, sino soy moldeado por la palabra de Dios. Espullo entendió que el propósito en su nueva vida en Cristo era glorificar a Dios. Obedeció el ruego de Pablo, presentó su cuerpo como sacrificio vivo y santo, que era su culto racional. No se adaptó a este mundo, sino que se transformó mediante la renovación de su mente. ¿Y sabéis cuáles eran sus propósitos para cada día? ¿Qué propósitos tenemos nosotros para cada día? Espullo escribió 70 propósitos, no los voy a leer todos, para cada día, los voy a resumir en 10. Vivir para la gloria de Dios,
sacar el máximo provecho de esta vida en términos de impacto eterno, tomar en serio el pecado, llegar a ser teológicamente astuto, ser humilde, exhibir autocontrol en todas las cosas, hablar siempre con gracia y verdad, desarrollar constantemente un enfoque eterno y ser un cristiano fiel en la oración y dedicación. Y por supuesto, seguir todos los días, un ferviente amor por Cristo. ¿Cuáles van a ser tus propósitos? ¿Piensa en las misericordias de Dios? Recordad, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios requiere decisiones y acciones, porque el propósito de tu nueva vida en Cristo sea la de glorificar a Dios y entregar tu vida a Él, y que el mundo no nos moldee, sino sea ser moldeado por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.